Probablemente este sea el mejor momento de la historia para ser mujer y hacer deporte. Aún no sabemos si es una moda o un cambio de paradigma, pero la visibilidad y la actividad han crecido de forma sostenida. Los estadios baten récords de asistencia cuando jugamos nosotras, y los ingresos han aumentado con fuerza. Se proyecta que este año 2026 alcancen cerca de 3 billones de dólares a nivel global, un 340% más que en 2022. Sin embargo, la historia ha sido dura con nosotras y al día de hoy persisten opresiones más bien invisibles. Las razones que los hombres han esgrimido para sacar a las mujeres de la práctica deportiva han sido francamente absurdas. Naciones, organizaciones internacionales e instituciones se han arrogado la autoridad de decidir sobre nuestros cuerpos. Cuando la religión dejó de ser la verdad, el lugar fue ocupado por la ciencia. El argumento más común, y falaz por cierto, ha sido restringirnos para cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo para su función definitoria del género, que sería el procrear. Pero no solo nos decían que debíamos cuidar el útero de los golpes, sino que debíamos, y aún deberíamos, controlar el desarrollo muscular a fin de mantener las proporciones femeninas. Fue así como literalmente nos prohibieron practicar ciertos deportes. En otras ocasiones, la prohibición no fue hecha con leyes, pero sí a través de narrativas y medidas concretas que llevaron las prácticas femeniles casi a desaparecer. Los momentos más propicios para esos mecanismos fueron las dictaduras. Recién ahora estamos computando el hecho de que hemos sido históricamente subrepresentadas en los estudios fisiológicos. Con eso debería bastar para no creer en esa supuesta ciencia. Y si es por hablar de confiar en la ciencia, no olvidemos que Sally Ride, la primera estadounidense en ir al espacio, comentó en algún momento que los científicos de la NASA le preguntaron si estaba bien mandarla con 100 tampones para una misión espacial de una semana. Afortunadamente, hasta donde sabemos, no hay registro de que 20 años antes los rusos le hayan preguntado lo mismo a Valentina Tereshkova, quien fue la primera mujer en todo el mundo en ir al espacio. Y mientras actualmente incluso hay mujeres en cargos de poder como Christy Coventry, la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional, las cuotas de género no deben hacernos asumir que las cosas serán mejor en este aspecto. Bajo el mandato de la otrora nadadora olímpica por Zimbabue, se ha determinado que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, las mujeres trans no podrán participar en ramas femeninas, pero los hombres trans sí podrán participar en las masculinas. ¿Cuál es la lógica subyacente en este tipo de decisiones? Nuestra propuesta y convicción es clara: mantenernos lúcidas y apostar por por la autodeterminación, por la organización entre mujeres, independiente de los hombres, a pesar de los hombres. Las referentes existen. Quizás si las conocemos mejor nos inspiremos y nos convenzamos de que definitivamente podemos y merecemos más y mejor. Bienvenidas a Cancha Propia. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, ¿y tú, Tania? Qué bueno verte. Sí, qué bueno. Bueno, no te estoy viendo en este segundo, pero qué bueno escuchar. Sí, qué bueno escucharnos. En términos, a buenas a primeras, ¿algún comentario breve que tengas sobre nuestra genial editorial del episodio de hoy? Esta es o sea, no sé, el capítulo pasado me pareció fundamental y este también para entender el proceso que vive el deporte femenino, pues que claramente no es el mismo de los hombres. Y hoy día vamos a hablar de cómo partimos básicamente muy desde atrás y muy desde abajo. Y un poquito para, no sé si darle argumentos, pero ayudarle a la gente a entender cuando ciertas personas medias con pensamientos medio trogloditas dicen como, ¿cómo van a pedir lo mismo los hombres que las mujeres que los hombres en ganancias y no generan lo mismo? Y bueno, esta gente que vive solo en el segundo presente que están, no comprenden nada, para ellos va dedicado este capítulo, aunque yo sé que no lo van a escuchar, pero si Claro. tienen algún amigo, algún conocido que sea de eso, que normalmente son hombres, mándele por favor el capítulo. Esto va para ellos. Claro, como el capítulo de hoy día, que son las prohibiciones en el deporte, es, yo creo que en general los argumentos que no son argumentos. Ese es como Exactamente. el subtítulo, ¿cierto? Prohibiciones en el deporte de las mujeres, argumentos que no son argumentos. Las falacias argumentativas de la Sí. prohibición. Bueno, y en este contexto mandamos una pregunta a nuestra audiencia Sí. sobre algún deporte que desde la infancia quizás hayan practicado y lo dejaron,
o siempre quisieron practicar y por alguna razón nunca pudieron o lo dejaron. ¿Tienes alguno a exactamente. mano? Yo voy a dar el mío primero. El burro Mi por propio delante. así, el burro por delante de partir con mi propio ejemplo para después hablar de los otros. A mí me hubiese gustado mucho haber practicado la esgrima. Encuentro que es un deporte, no sé, lo encuentro bacán, bonito también de ver. Sé que es súper, súper, súper difícil de entrenar, físicamente muy complicado, muy complejo. O sea, como que requiere mucho entrenamiento. Es muy duro el entrenamiento de los esgrimistas, pero lo encuentro así como ya lo máximo. Me encanta verlo, Tengo una me duda. parece muy entretenido. ¿Cuál? de- ¿En qué momento, cómo te enteraste de que existía la esgrima? Porque no es como que viste a alguien esgrimando en la esquina de tu barrio. No, seguramente en la tele, pues, los Juegos Olímpicos tengo que haber visto la esgrima y dije: "Bah, ¿qué es esto?". ¿O no fue en Juego de Gemelas? No, no fue Juego de Gemelas. No fue un evento canónico en mi vida, Juego de Gemelas. Ya, en mi familia sí. Lo es. No, Em, no, yo tengo otras películas deportivas, quizás, mira, al final de este capítulo las vamos a nombrar. sí, pero bueno, Juego de Gemelas no es deportiva la película, pero hay esgrima. Sí. Em, bueno, yo sí me acuerdo de algunas de las menciones que tuvimos en nuestras redes sociales. Una Ujú. persona nos dijo que le habría gustado seguir jugando básquetbol, que lo Ya. había una mujer, que lo había practicado cuando niña Ujú. y dejó de hacerlo y no sabe por qué. Le dimos las razones el capítulo pasado. Claro, una tiene que teorizar, ¿cierto? Pero a veces no Sí. está muy consciente. Exactamente. Quizás yo, mira, ¿Mm? no, sin riesgo a equivocarme, alguna de esas 4 tiene que haber sido. Sí, pues, quizás la falta de referentes, no sé. La falta de referentes nosotros la ponemos dentro de la cobertura mediática. Claro. Em, Otra persona, interesante porque era un hombre que dijo que le habría gustado hacer skate y no lo hizo por miedo. Mira, Que no sé si lo podríamos categorizar el miedo como alguna de las 4 razones para abandonar el deporte en mujeres, es aunque esto haya sido un hombre, pero esa yo creo que esa es una razón masculina. pero tú bueno, a mí igual me habría gustado andar en skate, ¿cachai? Pero también el miedo hizo Mm, que nunca me atreviera. Mi primo andaba en sí, skate y sí, pero yo creo que para los hombres es más como no es que no haya practicado skate porque no tenían la infraestructura, ni porque, eh, no tenía la ropa adecuada, ni las zapatillas, ni por ninguna de las razones de las mujeres, po. sí, Como pero por eso digo, el miedo quizás sí, es es otra otra razón. distinta. Una persona dijo waterpolo, no dijo la razón, pero yo creo que lisa y llanamente es porque es un deporte raro y caro. Sí, y necesitas mucha gente para practicarlo igual. Sí, pues entonces, ¿cuántas personas en tu entorno alguna vez supieron que existía el waterpolo? Es un deporte, sí, extraño, waterpolo. Y más encima, ¿sabes que se sacan la mierda en el waterpolo? Se pegan un montón. Que unos charchazos ahí Por abajo, se pegan what patadas por abajo del agua, es ¿no? súper agresivo. ¿Pero cómo? Yo no podría pegar una patada bajo el agua. Así para que cachis, po. Ya, bueno, y para terminar conmigo misma, a mí me habría gustado, bueno, aparte del skate, Ya, hacer gimnasia artística. En algunos veranos mis papás me pusieron en talleres y no sé, como que siempre quise hacerla, pero nunca insistí pero más allá de fuiste a ese los verano. talleres y todo. Sí, pues un verano fui a las escuelas de veranos que hacía la católica y otro verano me metieron en, no sé, en un gimnasio que hacía Ya, gimnasia, que yo le decía, con mi familia le decíamos gimnasia olímpica en ese momento. Bueno, te claro. estoy hablando cuando yo tenía como 8 años, o sea, el año 93, una cosa así. Mira, puede que después haya entrado a la gimnasia, la rítmica, No, pues, pero era así ¿no? como caballetes, vueltas, Sí, pues, volteretas. por eso te digo que quizás por eso tú le decías gimnasia olímpica. Ah, claro, porque había una sola, Sí, claro. habría que averiguar cuándo entró la gimnasia rítmica. Claro, yo creo que quizás mi teoría es que probablemente no insistí porque para mí la única razón de hacer ese deporte, que es como medio raro, habría sido ser una gran deportista y yo sabía que no lo iba a hacer. Quizás eso es como que me quitaban las ganas. O Así como sea, para
Para ti era como a nivel olímpico o nada, o sea, no lo Claro, por como no hacer diversión, esta no. weá media. No Yo me como voy a que, divertir, no me voy a divertir haciendo esto. Lo claro, voy a ¿por qué pasar va a como el hacerlo solo hoyo. por la diversión? Solo por superarme a mí misma. Si ya sé que no me voy a ser, olímpica, ¿cachai? Sí, como que lo miraste y dijiste: "Y por ahí es mucho trabajo, no tengo el compromiso que me Claro, requiere". empecé muy tarde, tengo 9 años ya. Sí, no, ya está, estoy frita. Las rusas empezaron a los 5. Sí, ya corro con desventaja, mejor por ahí no Más encima me voy a dedicar a sudaron. otra cosa. Sí, Ese fue mi análisis a los 9 años y medio. Em, y otra cosa que lamento es no jugar voleibol, porque después sí hice voleibol toda mi vida escolar, y hoy es muy difícil encontrar como un nivel adecuado para mí, que no sea ni una escuela de voleibol donde te enseñen de cero, claro, y no sea así como unas ligas súper competitivas donde básicamente están las ancianas que ya no jugaron, ya no están a nivel de representación nacional, ¿cachai? Yo claro, soy pero juegan tenis. pequeña, nunca fui tan buena, pero también me va a aburrir si me ponen en Te una te en una falta la step liga up. te falta la liga lúdica. Sí, por la práctica social, pero igual Sí, en Chile como que falta esa capa intermedia, encuentro. sí, sí, estamos muy de escuelita o de alto rendimiento. Bueno, Pero bueno, hay distintas razones para no son prohibiciones, pero para pensar algunos deportes que no pudimos hacer. sí, que no podemos practicar. Bueno, pasemos a nuestro tema, po, 2 cucharadas y a la Ujú. papa. Dale, Eh, Constanza, Vamos a hablar hoy día tuyo. sobre el deporte prohibido. En realidad, todos los escollos que nos ha puesto la vida, los hombres básicamente, los hombres en el poder, para la práctica del deporte femenino. Así que vamos a empezar con el fútbol, el deporte rey. Bueno, decir que el deporte moderno, como lo conocemos nosotros, o este concepto de deporte que tenemos, se consolida en Inglaterra a finales del siglo XIX, que es también, bueno, y esa consolidación la ven los historiadores cuando ya surgen las reglas del deporte, cuando el deporte se norma, se crean las federaciones, hay clubes y se hacen competencias ya con reglas unificadas, ahí se considera que el deporte empieza como que nace, el deporte moderno como lo conocemos, no como una práctica lúdica, no como una práctica asociada a la religión, ¿cachai? Mm, O como una práctica, sí, pues como religiosa, sino que una práctica netamente deportiva. ya, Em, pero bueno, todas estas estructuras de reglas y de federaciones y asociaciones y todo eso de deporte que se empezaron a crear en Inglaterra y de ahí viajaron por el resto del mundo, em, dejaron obviamente a las mujeres fuera de la toma de decisiones desde siempre, po. Y esto generó que a comienzos del siglo XX el deporte femenino empezó a crecer mucho, mucho, mucho y esta popularidad que tuvo llevó a que se prohibiera por diversas razones que les voy a contar ahora. Dentro del fútbol elegimos 3 casos que son súper representativos porque son federaciones que son muy importantes, que vamos a hablar de casos de Inglaterra, de Alemania y de Brasil. Bueno, Inglaterra futbolísticamente no sé si lo vamos a contar como tan importante, pero inventaron el deporte, así que bueno, se las vamos a dar. Por ahí se las vamos a dar. ¿Por qué lo pones en duda? Si es que lo Es que inventaron. títulos no tienen los ingleses, po. Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? Alemania tiene 4 mundiales, Brasil tiene 5 y para mí potencialmente puede ganar uno femenino próximamente. Alemania tiene 2 mundiales femeninos, o sea, Alemania Ah, ya, en ya, términos de medallero y logros no son sí, nadie. sí. No, los ingleses poquito. Tienen un mundial, pero que así como que lo organizaron ellos y por ahí en Me estaba medio. hablando de masculino y femenino, en global. Sí, o sea, mira, yo te diría que las mujeres en Inglaterra ahora han tenido mucho más éxito que los hombres. Y eso que las prohibieron durante 50 años. Ya, cuéntanos un poco más de esa Sí, así que prohibición. partamos por Inglaterra. Bueno, en Inglaterra el fútbol se prohibió así por la Federación Inglesa desde 1921 a 1971, o sea, 50 años de prohibición explícita por parte de la Federación de Fútbol Inglés, ¿ya? Y No me esto, extraña de los ingleses, pero dale. sí, bueno, normal, no me sorprende nada. Esto se debió a que bueno, en el contexto que estamos aquí de periodo entre guerras, y ya de Primera Guerra Mundial, en realidad, de frente, cuando los hombres se fueron, valga la redundancia, al frente de batalla, fue cuando el fútbol femenino empezó así con un auge, pero brutal, brutal, brutal. Una de las representantes más grandes y más famosas que tuvo Inglaterra en esto del fútbol femenino
fue un equipo que se llama las Dick Care Ladies, que fue fundado en 1917 y ojo, que jugaron hasta 1965, o sea, con prohibición y todo. Los 50 años que duró el equipo, más o menos, 50 años prohibió. Si es Fue el equipo prohibido, más más popular. sabroso. Exactamente. Fue el equipo más popular de Inglaterra y tienen un récord así como de partidos tremendo. Le quitaron todo el talento y todos los triunfos a los ingleses en las Dicker Ladies. 800 partidos jugados, más de 700 ganados. Y bueno, estos partidos que jugaban las Dicker Ladies eran partidos que se hacían como de beneficencia. Ujú. Por ahí empezaron, ¿cachai? A jugar. ¿No para la guerra? Y eran, sí, pues beneficencia para poder, claro, reunir dinero para la guerra. Entonces Ujú. empezaron a llenar estadios, juntaron 20.000 espectadores para sus partidos, así como entre equipos que se informaban allá en Inglaterra. Estos normalmente eran equipos asociados a las fábricas, ¿cachai? A las Ujú. fábricas de municiones, a la A las gente del cuales también habían carbón, entrado las mujeres a trabajar. efectivamente. De las Munionets, de ahí salen la. Que también es un poco de donde viene el fútbol masculino, igual en O sea, Inglaterra. es un deporte obrero de por sí el fútbol. Sí, absolutamente, desde su inicio. Aunque, Ujú. claro, lo alcanzaron a jugar, según yo, en 3 días los niñitos de los colegios privados y después ya pasó al lugar que le corresponde. Ah, ya, nació arriba y pasó para abajo y ahí se popularizó. Exactamente. Es que sí, porque tenían sí, pues nació arriba, lo crearon los niñitos cuicos de estos colegios, porque son ellos los que en realidad tenían el tiempo para dedicarse a jugar, a practicar un deporte, pues si trabajáis 14 horas diarias no tenéis Claro, mucho. nace en el ocio. Exactamente. Bueno, y uno de los partidos más importantes de las Dicker Ladies que llegaron a jugar, que ojo que se fueron de gira a Estados Unidos también, Ya, em, juntaron más de 53.000 espectadores que jugaron contra el Saint Helens de Francia. Ese, ojo, que también fue un partidito internacional también, metiéndole ahí las Dicker Ladies. Con 53.000 personas, 53.000 personas, te diría que entra más gente que en el Estadio Nacional claro. para principios del siglo XX. Es una brutalidad de personas. Bueno, y bueno, aparte de las Dicker Ladies, habían un montón de equipos más, es el equipo más como famoso, pero con este furor del fútbol femenino, se fundó en 1921 la English Ladies Football Association, que con la finalidad de crear una liga, porque habían muchísimos equipos participando en partidos amistosos, o pichanguitas por aquí, pichanguitas por allá. Se llegaron a inscribir 57 equipos y se creó un torneo ese año con 24. Se eligieron a los 24 mejores Ya, y se hizo una liga por todo el país. El problema fue que, claro, esta federación se formó en 1921, que fue cuando la Federación Inglesa, frente al auge del fútbol femenino, dijo, a ver, se me para aquí el desorden, el grupito de atrás se me separa, y decidieron prohibir el fútbol femenino. ¿Y cuál fue la prohibición así como de forma específica? Es que todos los equipos de la Federación Inglesa de Fútbol de Hombres, que estaban asociados a la Federación Inglesa, a la FI, tenían prohibido prestarles sus campos de entrenamiento, sus estadios o, claro, cualquier cosa donde se pudiera jugar al fútbol, lugar físico donde se pudiera jugar al fútbol que fuera de los equipos que estaban inscritos en la federación. Entonces, mira, sí. el fútbol femenino se prohibió a nivel como institucional y se relegó a los potreros, básicamente. Claro, ahí nos hace pensar que nuestro nombre está muy bien puesto, porque cancha propia. O sea, que la primera forma de prohibirlo, de ejercer esta prohibición, era quitándole la cancha, el espacio. Exactamente. Obviamente se dieron argumentos de índole, como ya lo dijimos, bueno, lo dijiste tú en la editorial, estos argumentos pseudocientíficos, ¿cachai? Ujú. De que no era un deporte adecuado para el físico de las mujeres, que no debía ser em, como practicado por ellas, ¿cachai? Ni que no se les debería permitir ni siquiera jugar. Claro, pero en el fondo Entonces estos se gallos prohibió. sabían que eventualmente la guerra iba a terminar y con un poco menos de hombres, más o menos traumados, ellos iban a volver y iban a tener que retomar su lugar de preponderancia, no podían dejar que se agrandara tanto esta cosa de las Sí, mujeres. po, esa bola de nieve que era, imagínate un estadio con 53.000 personas para ver fútbol femenino, o sea, yo, hombre, señor blanco heterosexual que quiero controlar todo, me escandalizo.
Sí, Lo veo como una amenaza absoluta. sí, fue, bueno, obviamente cualquier guerra es un momento triste y horrible para la humanidad, pero en cierta forma las 2 guerras mundiales abrieron ventanas para las mujeres que en varios sentidos, no solo en el deporte, que después nos cerraron rapidito. Sí, sí, como Bueno, que se agarraron mucho vuelo las mujeres y hubo que cortarle las alas. sí, Pero eso nunca nos ha limitado a las mujeres en realidad, y las mujeres en Inglaterra siguieron jugando torneos locales y regionales como de forma amateur, organizado por ellas mismas. Hubo varios intentos de ligas y todo eso. En 1969, por ejemplo, se fundó la Women's Football Association ujú, y en ese año se creó la selección de fútbol de Inglaterra. Toda la, el 69. el 69, toda esta asociación de mujeres era de carácter voluntario y siguió funcionando, organizando campeonatos y manejando la selección inglesa, que no está, ojo, que no estaba reconocida por la federación, Ujú, la, F, la Federación de Fútbol Inglés de Hombres. ujú, Entonces era como, entre comillas, ilegal, ¿cachai? No tenía como la venia de forma oficial. Siguió ya. funcionando hasta 1993. Bueno, tú y yo ya habíamos nacido, Exactamente. Había vuelto la democracia a este país, había caído el muro de Berlín. Elwin estaba declarando que justicia en medida de lo posible, Exactamente. Y ahí y las recién, inglesas seguían jugando. y las inglesas todavía no estaban reconocidas por la Una locura. federación. Increíble. Bueno, y ahí, recién en 1993, la Federación Inglesa se hace cargo del fútbol femenino y convengamos que no, por ahí no se hicieron tanto cargo, ¿eh? Ya, ¿y tienes tu claridad de cuál fue el punto de giro para así como, bueno, ya, pues reconozcámosla, formalicemos esta relación? Mira, no lo sé. Habían empezado ya para el 93, todavía no era olímpico el fútbol femenino, fue olímpico en 96, pero ya se había hecho un mundial, que era el 91, un mundial así oficial por la FIFA. Las mujeres. Entonces, sí, de mujeres, en China. Ujú. Entonces ya se estaban quedando afuera los ingleses, Ah, ya, como de participar en eso de forma oficial. Entonces, quizás por ahí dijeron como, puta, ya, tenemos que tener selección, ¿cachai? Somos Inglaterra, creamos porque ellos se creen así que son. De hecho, la federación como de reglas del fútbol tienen representantes directos de la federación inglesa. ¿Cachai? Hay 3 señores octogenarios, 2 o un señor octogenario que cuando se cambia una regla en el fútbol, que son muy pocas, cada vez que se cambia, básicamente hay que pedirle permiso a estos señores. ya. Entonces, la Federación Inglesa es como un poquito, es como la muela del juicio, una cosa ahí que es un vestigio de la antigüedad, pero que todavía está. Ya. Entonces, es una federación como que tiene mucho peso histórico y no podían quedarse afuera, así como, o sea, se organiza un mundial de fútbol, los ingleses no van. Sí, pues bueno, O ahí sea, vamos a ver que también no es la única circunstancia en la que sucede esto. El imperialismo requiere que todas las manifestaciones humanas estén representadas, pues yo creo que esa es una razón, como tú sí. dices, probable, plausible. Bueno, Ya, ¿qué así más? que eso, la prohibición se levantó el 71. Pero bueno, se levantó la prohibición, pero no, la federación nunca se hizo cargo, Ujú. hasta el 93. Así que estuvieron bien abandonadas las mujeres en Muchas gracias Inglaterra. por darnos permiso del año 71 para jugar. Sí. Y el 93 para empezar a controlar la situación. Bueno, pasemos a Alemania, que Alemania tampoco. Ay, me sorprende Alemania. ¿Qué cosa Increíble. Pero qué te bueno, sorprende de Alemania? me sorprende que Alemania, que normalmente hace esas cosas bien, eh, por ahí se pegue estos resbalones feos, po. Ya, Bueno, en Alemania igual se prohibió el fútbol, igual que en Inglaterra. No hubo, aquí no se crearon los equipos como por el tema con el tema de la guerra, pero sí la explosión fue del fútbol femenino en el año 54, cuando Alemania gana el Mundial de Fútbol de Hombre y es transmitido por la televisión en Alemania. Eso crea así como un furor en el pueblo alemán y muchas mujeres se organizan y empiezan a jugar al fútbol. Entonces, ya. esto hace que los señores se escandalicen nuevamente de la Federación Alemana Ujú. y nuevamente prohibición, igual que la inglesa.
Se les prohíbe prestar las instalaciones a los clubes masculinos que pertenezcan a la Federación Alemana de Fútbol y si lo hacían serían sancionados. Entonces las mujeres tuvieron que jugar en la clandestinidad absoluta. Durante la prohibición fue desde el 1955 hasta 1970. Duró mucho menos que la inglesa, por suerte. No, pero igual son por lo menos unas 2 generaciones que Sí, ya te echaste sí, al bolsillo, pues. sí, y años claves del desarrollo del fútbol a nivel ámbito mundial. Po. Ujú. Eh, la excusa o lo que se arguía en el reglamento de la Federación Inglesa, o sea, perdón, alemana, de 1955 estipula que el fútbol es un deporte de combate, que es por esencia contrario a la naturaleza femenina. El cuerpo y el alma sufren daños inevitables y la exposición del cuerpo viola la buena educación y la decencia. Así que, bajo estos argumentos, Alemania decide prohibir a las mujeres jugar al fútbol. Una cantidad de presupuestos filosóficos, religiosos, morales, partiendo por la creencia que existiera el alma Claro, el y que cuerpo y se el alma dañaba sufren daños inevitable. inevitables, inevitables. Ojo que el cuerpo y el alma femenina, porque al hombre no le pasa nada en el alma y en el cuerpo con jugar al No, por fútbol. supuesto, pues porque el combate, ellos están hechos para el combate y nosotras no. Exactamente. Heavy. Bueno, se levantó la prohibición en Alemania y ya para 1974 se logró crear una liga oficial, entre comillas, de fútbol. Y la selección alemana se creó en 1982 de forma ya como bajo el alero de la federación, pero las mujeres igual jugaron amistosos con selecciones, así como hicieron una selección alemana, y fueron a jugar amistosos clandestinos contra Italia y contra Dinamarca. Es igual es importante, en el 70 y en el 71 hubo mundiales como de fútbol que no están reconocidos por la FIFA, ya había mucha actividad en el fútbol femenino, sobre todo en Italia. En Italia, esto podemos hablarlo en otro capítulo porque va para largo, pero Italia tenía una liga de fútbol femenino súper poderosa para la década del 70, que después, cuando la Federación Italiana pasó a hacerse cargo, casi como la Federación Inglesa, para la década de los 80, destruyeron todo, 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 todo lo que había y Italia se fue, pero al hoyo, ya no existieron durante 30 años, te diría yo, que la selección italiana no figuró en nada, terrible. Así Mm. que eso con Alemania. Sería interesante conocerlo de Italia como las idas y Sí, vueltas de sí, sí, sí. auges y caídas. Auge y caída del fútbol italiano. Bueno, que ahora los hombres están en un proceso heavy, igual que ya como 3 mundiales, 4 mundiales que no van. Están pasando por una crisis que no Sí, no, nunca pero antes yo vista. pensaba un poco más en términos de los contextos políticos que igual ahora están un poco más estables que en esos años, po, que Ah, estuvimos por todos en la supuesto. No, a mí dictadura. me gustaría profundizar en ese tema, pero da pa mucho más que esto, así que Sí, sí. esto igual es Ya, una vamos forma le estoy resumiendo un poco estos temas de la prohibición, ¿ah? Y bueno, por último, Brasil, que acá, a diferencia de Inglaterra y de Alemania, el control del cuerpo femenino viene del Estado, no de la Federación de Fútbol Brasileña, sino que el Estado brasileño, Brasil estaba en una dictadura en ese tiempo, cuando fue prohibido, y, y el Estado brasileño es el que decide como generar un decreto, una ley, y prohibirlo. Y esto también, efectivamente, porque el fútbol femenino era muy popular. En 1940, solo en Río de Janeiro había más de 40 equipos de fútbol femenino solo en Río. Entonces, un igual son poquito, son un montón de personas los brasileños. sí, pero como a 1940 en Río, no sé qué tanta gente habrá vivido y 40 equipos de fútbol, solo de mujeres, es muchísimo. Bueno, bajo el decreto de ley número 3199, el 14 de abril de 1941, se establecían las bases generales para la organización del deporte en Brasil y se creó la Confederación Nacional de Deportes y el Consejo Regional de Deportes. Y aquí en el artículo 54 de esta ley se establece lo siguiente. A las mujeres no se les permitirá practicar deportes incompatibles con la condición de su naturaleza y por esta razón, el Consejo Nacional de Deportes debe publicar las instrucciones necesarias para las entidades deportivas del país. El fútbol se prohibió de forma específica desde 1941 a 1979, con la promulgación de la deliberación número 10 de 1979 del Consejo de Deportes. Y como que estos Em, gallos se pusieron de acuerdo para hacer, argumentos, no argumentos, falacia. Dijeron, bueno,
como todo la misma cuestión, la misma mentira. Sí, sí. Bueno, se le envió a Getúlio Vargas, que era el dictador que estaba en el poder en Brasil en ese tiempo, José Fuseira, le envió una carta al presidente, em, escandalizado porque el fútbol femenino estaba tomando demasiado notoriedad y dijo que esta tontería deportiva no debería proceder. Y advirtió que el crecimiento del deporte en la capital federal podría expandirse por todo el país y ojo, que afectar el equilibrio psicológico de las funciones orgánicas de la mujer, debido a la naturaleza que la dispuso a ser madre. Mm, Nuevamente, control del en cuerpo y entre que nos básicamente íbamos a la volver única. locas jugando fútbol, se nos iba a dañar el alma y se nos iba a atrofiar el útero. Lo peor, claro, lo peor es que se te salga el útero, po, y de ahí que se te atrofie el alma. Yo creo que eso les importaba poco. Los alemanes, por último, no dieron alma. Los brasileños no, solo ven a las mujeres como un saco de carne que Como sirve que para hacer para la maternidad, básicamente. oye, y en a la vez que el fútbol estaba prohibido para las mujeres, ¿cómo era la situación para los hombres durante la dictadura, de Brasil? O sea, Brasil había salido En campeón qué nivel de desarrollo iban ahí? absoluto, ya estaba jugando Pelé, o sea, ya Brasil era la potencia que era Yo me en estos imagino periodos. que qué rabia, ¿no? Qué rabia tiene que haber sido ser mujer en ese hay una película, yo no me acuerdo cómo se llama, creo que hay una película sobre este tema, ¿no te suena alguna? O ¿En capaz que era Brasil? de hombre, no, parece que era la película de Pelé la que estoy pensando. Pues, yo creo, pero ya, o sea, fue el último mundial que jugó. Brasil ya había ganado. ¿Cuándo fue el primer? No me acuerdo cuál fue el primer mundial que ganó Brasil. Pero ya había ganado el 62 acá, ya había ganado el 70 en México. Pelé ya estaba consagrado como una figura así, ya era el mejor jugador de la historia del fútbol. Y las mujeres no podían jugar al fútbol en Brasil porque se les podía dar un desequilibrio psicológico de sus funciones orgánicas. Bueno, y uno, el Consejo Nacional también, dentro del institucionalizando este miedo y apoyándose en la biotipología, que Ujú. era una rama de la medicina en esa época, que es como, básicamente son las que dan estas falacias científicas de pseudocientíficas de por qué las mujeres no tienen que dar deportes, o sea, hacer deportes. Una rama de la medicina, nunca había escuchado la biotipología. Sí, biotipología. ¿No? Bueno, de los argumentos que daban estos médicos, uno era, mira el argumento, la estética del músculo. Se argumentaba que el fútbol desarrollaba excesivamente el cuádriceps y los gemelos de las mujeres. Y esto deformaba la silueta femenina y la acerca a la masculina. Ujú. Porque peligro ahí. Peligro, peligro que la mujer parezca hombre. Después está el tema del, te lo vamos a poner entre comillas, el útero errante, que es, bueno, esta creencia pseudocientífica que los impactos, que el útero es como que está dando vuelta dentro del cuerpo de la mujer, entonces los impactos y el esfuerzo muscular podía desplazar el útero, que se Mira, hoy caiga día me iba a aparecer el útero, en la axila derecha. en cualquier momento. Entonces esto puede causar infertilidad y esto desvía a la mujer de su función social suprema, que es ser Ser madre. fábrica de guagua, bueno. Exactamente. También estaba el tema de la agresividad, porque se sostenía que el contacto físico fomentaba rasgos psicológicos masculinos, como la competitividad y la agresividad, y esto borraba la docilidad natural de las mujeres. Ay, Ya. ay, ay. ¿Por dónde empiezo? Oye, tú me comentaste de una carta, no sé, Sí, era la que había mandado este caballero, José Fuseira, al dictador brasileño. Indignado porque él fue el del desequilibrio de las funciones orgánicas psicológicas sí, de las mujeres. pero no sé si habrá sido otra parte de esta carta en que, aducía como una posible confusión, como que se dejaba entrever que si la mujer parecía hombre, Ah, bueno, iba a poner sí, en duda su sí, lo que pasa es que heterosexualidad. uno de los argumentos que daban estos pseudo argumentos científicos era eso, pues como que bueno, esa frase no viene después de estudios posteriores de estos argumentos, pero sí, pues como que te dejan ver o hacer ver este tipo de argumentos que temían mucho que esto deformara el cuerpo femenino
y diluyera como la diferencia entre los géneros, pues y eso podía dar pie a confusiones. Claro. O sea, lo que nosotras concluimos es que, a ver, ¿por qué al hombre le molesta que la mujer parezca hombre? Porque hacia el hombre heterosexual, heteronormado, le gusta una mujer que parece hombre, bajo sus Hombre, preceptos, claro. entonces a él le gustan los hombres, entonces es Sí, un poco homosexual, y esa es como la psicosis, la neurosis que se le crea a estos varoncitos. exactamente. Qué peor para un hombre que el ser homosexual. O sea, mejor Horrible. violador que homosexual para ellos, pues. Sí, totalmente. Bueno, cuando se acabó este calvario en Brasil, la prohibición se levantó oficialmente en 1979, pero ojo, porque esto se levantó la prohibición, pero con condiciones. No fue así como así. ¿Ya? Que también obviamente eran nuevas formas de control del cuerpo femenino, po. No las liberaron así como de buenas a primeras. Primero, las jugadoras deberían usar maquillaje para jugar. Ah, la concha de la lora. Sí, llevar el pelo largo, este es un temazo, el tema de lo de los hombres con el pelo corto, o sea, para los hombres, una mujer con el pelo corto, a ese también ¿cómo se llama? Te borro Indicador la línea de género, ¿ah? de lesbianismo. También te confunde, parece, porque tienen un tema los hombres ahí con el pelo largo. No nos pueden mechonear con el pelo corto. Exactamente. Y pueden confundir con un hombre y le puede gustar también. Ujú. Bueno, los partidos eran más cortos, duraban 70 minutos y se debería evitar ciertas jugadas, específicamente la de parar el balón con el pecho, porque era considerado falta. O sea, si la Ay, paráis de pecho, te cobraban falta. Ni lo intentes. me imagino que también tenía que haber sido el argumento de que los pechos están para dar leche, entonces te los podéis dañar. Por supuesto. No, vamos, ¿quién va a alimentar al futuro del país? A los A los futuros proletarios de futbolistas. la nación. Exactamente, a los futuros futbolistas de la Federación Brasileña, estas madres desnaturalizadas que andan jugando al fútbol, por eso no la podían parar de pecho. Bueno, pero como no todo es tan horrible, y para que Ujú. veamos qué ha pasado a agua bajo este puente, le voy a dar una buena a Brasil. Yo sé cuál es tu Eh, buena. Dilo tuyo, Constanza. Mira, Brasil en 2020, para septiembre del 2020, anunció el pago igualitario en viáticos y premios a los jugadores de la selección femenina y masculina. O sea, esto hace que las jugadoras brasileñas ganen lo mismo. Por ejemplo, Marta, si la llaman a la selección, ganaría lo mismo que Neymar, ¿cachai? Cuando está jugando por la selección. ¿Y este sería el primer equipo en tener esta disposición o habían otros precedentes? No, hay otros, pero Brasil es como, te diría que es de los 10 primeros equipos del mundo en hacer esto, Ya. porque en Chile esto no pasa. En Chile todavía no está igualado los premios de O los, sea, de le los equipos. empezaron a pagar Sí, por hace ley 3 hace años. poquito, po. Sí, sí. Entonces, que un equipo, Brasil sí es el primer sudamericano. Y yo te diría que el primer, sí, podría equivocarme, pero creo que no. Es el primer latinoamericano también en igualar Ya. premios. Estados Unidos obviamente no está ahí. Canadá me parece que todavía no tiene el pago igualitario. Mm. Así que de todo el continente americano, Estados Unidos y Brasil no. Bien, Así que y de bueno, eso. Brasil tiene, a pesar de toda esta prohibición, tiene a tu diosa máxima del fútbol femenino, a Marta. Sí, pues la mejor jugada de la historia. ¿Cómo, La mejor jugada de la cómo? historia, no. Yo no. Quería contar otra historia, cómo surgió Marta en estos contextos, en esta Bueno, vamos a historia. hablarlo después. Yo no me quiero, Ujú. que tengo mucho que decir, pero sí, Marta es extraordinaria y yo creo que igual su figura también está cruzada por su raza también, po. Está cruzada porque es latina, está cruzada porque no es rubia, porque es bajita, porque tiene el pelo negro, ¿cachai? Porque no tiene los ojos azules, porque no es tan marketeable. Por eso Marta no es tan popular como otras jugadoras que ahora son, no te diría que pocas nueces, pero son mucho ruido. Y no tantas nueces como Marta. Claro, Marta tiene también en todo. otro tiempo, Marta surgió y tuvo su boom en una época en que las redes sociales y, bueno, otros aspectos culturales que no son como son ahora. Que también ese Sí, sería un episodio muy bueno que tenemos pensado ahí. sí. De hecho, había una Y la jugadora, figura. Formiga, que era una jugadora brasileña que se retiró para el Mundial pasado. Ella había nacido bajo la prohibición del fútbol femenino en Brasil. Ya. Entonces, no, claro, Marta evidentemente nació en otra época, po. Pero de hecho Marta sigue jugando y Marta no tiene, por ejemplo, sponsor de zapatos de fútbol. Sí, pues, porque hay otra escuela, a eso iba yo, que Sí, pero ella renunció a los sponsors, porque ninguno le quiere pagar lo que ella dice que vale. Entonces, por eso ya no tiene sponsor deportivo.
sea, tú veías, no sé, todo el mundo ama ahora a la Alexia Putellas, que firmó un contrato millonario con Nike. Marta le dijo que no a los millones sucios de Nike. Le dijo, no, yo no valgo 100, yo A valgo eso voy, yo 50. creo que hoy día las personas más jóvenes no tienen esa noción de las implicancias de una marca, de la autovaloración. Bueno, es otro rollo, Sí, pero sí, vamos a hablarlo después. ya. Eh, ¿Algo más que decir sobre la prohibición del fútbol femenino? Qué bueno que la dejamos atrás, pero que no nos olvidemos, no nos olvidemos que hasta hace, no sé, 30 años no no Sí. podíamos jugar al fútbol. No, yo sigo traumada con que recién en el año 93 se Sí. creó ¿cómo se llama? La Federación Inglesa se hizo La cargo de su Sí, pues selección. se formalizó la selección Vergüenza, de era Inglaterra. una vergüenza, Sí, una vergüenza. sí, ya habíamos vuelto a democracia, no puede ser. Mira, yo preparé como no sé, una deriva del último tema que tocaste, que tenía que ver con el control estatal del deporte, de las mujeres, Ujú, y voy a hablar brevemente del franquismo, de cómo se manifestó la prohibición o el control del cuerpo femenino durante el franquismo. ujú, El franquismo duró 36 años, desde el 39 hasta la muerte de Francisco Franco, el dictador, el 75. Em, Había pasado la Segunda República en España, que fue un periodo que fue como bastante progre, para decirlo, en términos sencillos, donde de forma coloquial. España la alegría ya viene, se abrieron Claro. muchos espacios, democratización, íbamos para adelante. Sucedió la guerra civil, que duró 3 años, y ahí se instauró la dictadura de Franco, y No han que por ahí ah, no han logrado salir mucho los españoles de esa mentalidad de no, el daño fue profundo. sí. El cavernicolismo no ha sido superado del todo. Bueno, a lo largo de los episodios se va a desarrollar esta tesis que tenemos sobre los españoles. Pero bueno, en términos generales, se entiende que la dictadura de Franco tuvo 2 periodos, desde el 39 hasta el 50 y del 50 hasta el final, el 75, donde Ya, la primera etapa fue más dura y la segunda fue más abierta y lo que se llama desarrollista. okey. Yo, en mis términos, según yo, es lo que, Pinochet en algún momento tiró como talla como una dicta blanda. No es una dictadura, una dicta blanda. Claro, Podría decirse que la segunda etapa del franquismo fue más una abierta, dictadura. más suelta. Una dictadura buena onda. Claro. Ya, en este contexto, y hay una cosa muy particular de esta dictadura, es que existía la sección femenina, que era como la rama de la dictadura para controlar directamente a las mujeres. Heavy igual. Sí, muy brígido. Y esta sección femenina estaba dirigida por Pilar Primo de Rivera. ¿Quién era Pilar Ya, Primo de Rivera? La hermana de José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador de la Falange, el partido único del franquismo. A la vez, estos primos de Rivera eran hijos de Miguel Primo de Rivera, que había sido anteriormente dictador en otro periodo abierta. de, de España. Entonces, el fascismo, la dictadura le llevaban en la sangre. Sí, corría firme en esa familia. Claro. Entonces, estaba la sección femenina y a 2, 3 años de que se instauró la dictadura, se Ujú. creó la Delegación Nacional de Deporte, ¿ya? Y ahí se establece que el deporte es una herramienta de formación ideológica, está expresado, y en este Ya. contexto es que la Pilar Primo de Rivera estaba a cargo de la sección femenina. Herramienta de formación ideológica, Sí, po. no es menor. Sí, bueno, todas las dictaduras que están bien planificadas entienden Sí, que tienen que reforzar el nacionalismo y su mensaje a través de todas las manifestaciones humanas claro. Y el y deporte sociales. es fundamental para eso. Exactamente. Bueno, y a pesar de lo que podamos pensar, el deporte femenino no fue prohibido, ¿ya? ¡Ah! Así como lo que tú nos acabas de contar, en ¿Ya? España no existió así como se prohíbe esta cuestión, no Fin, se qué sorpresa. proscribió. Y qué sorpresa. Claro, pero se pusieron tantos peros que llegaron a prácticamente a matarlo. O sea, Eh, se entorpeció absolutamente.
Claro, como te decía, durante la Segunda, República había mucha asociación informal, grupal, comunitaria. Entonces, todas estas redes asociativas se destruyeron y se Sí. centralizó todo el ejercicio del deporte, las decisiones. Y para variar, como nos decías tú antes, la educación física, el deporte en la mujer, se Ujú. empezó a ver como una preparación para la maternidad, Ya. para preservar el cuerpo femenino. Eh, Sorprendente. sí. Deporte, Una idea totalmente revolucionaria, ¿eh? Yo no sí, sé. dijeron: "Vamos a innovar acá". Sí. Y y bueno, para mencionarte algunos deportes en particular. El atletismo. El Ya. atletismo lo ¿cómo se llama? Lo excluyeron, Ujú. si bien no estaba, eh, prohibido todo el tiempo, pero no se le consideraba porque era excesivo y masculinizante. Recién el año 61 lo reincorporaron. Como te decía, ya estábamos en la parte de la dictadura más buena onda de Franco, La dicta blanda, po. en la dictadura blanda, Ya. ya, pero por ejemplo, el año 41, cuando inició a los albores de la dictadura, el Sí. diario Gol decía que a pesar de que la supresión del deporte femenino restaría al deporte en sí de uno de sus principales encantos, o sea, Las qué mujeres, lástima que no tendremos este objeto de adoración. claro. Pero bueno, se podían aguantar que nos sacaran de ahí porque una mujer bella y fuerte, la mujer tenía que ser Ujú. bella y fuerte, pero sin perder nunca, en ningún aspecto, la condición de feminidad. Y estas eran las ideas que circulaban en los medios. Claro. Otro caso, por ejemplo, la pelota vasca, que es como el frontón, Sí. eh, no se prohibió porque igual era muy popular. Entonces, como Ya. que ya era muy identitariamente muy relevante. Pero, ¿qué dijeron? Mira, desde el 41 no vamos a hacer más frontones, no vamos a dar Ah, más licencias. O sea, de okey. nuevo lo mismo que tú nos contabas. Sí. ¿Cómo vamos a sacarlas de acá? No les vamos a pasar cancha. Restringir el uso de los espacios, pues, chicas, su cancha propia. Ujú. Más encima, eh, para la prensa dijeron: "Okey, se puede cubrir la pelota vasca, pero Ya. solamente se pueden poner los resultados". O sea que Mm. eso implica que no se podían poner crónicas, una Foto nota más tampoco. larga, fotos de la pelota vasca tampoco. Ya. Quedan Eh, visibilizadas totalmente. sí, para el año siguiente, el 42, había una orden más explícita en los medios que no podía haber fotos de ningún deporte, de mujer haciendo Ujú. deporte, que las mostraran de las rodillas para abajo. O sea, solamente mujeres haciendo deporte de las rodillas para, o sea, sobre las rodillas. Las rodillas no O sea, podían ser mostradas. fotos de cuerpo completo, no. No, Me muero. las mujeres empezábamos en los muslos. Sí. Ojo, que quiero hacer un llamado, que para este tiempo en Chile quiero hacer una pequeña acotación, para este Ajá. tiempo en Chile, 1941 ya existía la revista Estadio con fotos de mujeres haciendo deporte en tamaño completo, ¿ah? En traje de baño, weón. En traje de baño, jugando tenis, haciendo equitación en Chile. Sácala del ángulo, España. No, sí, mira, yo creo que a pesar de que nosotros somos una colonia española, eh, qui puede ser que culturalmente haya avanzado un poco más Chile que España, Sí, yo creo que sí. por razones que no conozco en este momento, pero es cierto lo que No, tú dices. Bueno, sí. en contraste, ¿qué es lo que sí se promovió? La gimnasia, la danza y los bailes regionales, Ya, que tenían una imagen controlada y funcional respecto al ideal femenino y la idea de la nación, pues todo lo identitario que es propio claro. del fascismo y la dictadura. El catolicismo, por supuesto, tenía mucho que decir acá, e incluso en lo que sí se prohibió a las mujeres, mira, no sé si en realidad si había como un decreto de ley, algo formal al respecto, pero Ya. las mujeres no podían andar en bicicleta porque era indecoroso. Vamos, podríamos hacer un capítulo de la bicicleta igual. Sí, tenemos nuestras teorías de por qué. Hay harto paño que cortar ahí con el tema de la mujer. Andando en bicicleta ya es mucho, es Sí, mucho para los hombres.
Sí, mira, no nos vamos a extender en este tópico de la bicicleta, pero, Chiquillas, búsquenlo. eh, bueno, continuando con este tema de la religión, de la iglesia y lo que estaba permitido, es interesante mirar en la educación física. Estuve leyendo unos estudios que rescataban la experiencia, entrevistas de mujeres que vivieron durante el franquismo y les ¿Ya? preguntaban cómo eran las clases de educación física en esa época. Claro. Decían que era un chiste, que las clases eran reducidas, no había infraestructura, no había formación especializada. Las profesoras de educación física eran monjas y que era así como ya, brazo arriba, brazo abajo, arriba abajo, no sé, Y media listo. vuelta y listo. Se terminó la clase de educación física. Miércoles. Y mira, siguiendo, emplazando a España, recién el año 61, en relación, estoy hablando de la educación física. ¿Ya? Recién en el año 61 se promulgó una ley que consolidaba la relevancia de la educación física más allá de los valores morales. Entonces, el 61 se dijo, ¿sabéis qué? En realidad, educación física la tienen que impartir profesores formados específicamente en Especializado. educación física y que tenían que ser Claro. escuelas reconocidas por el Estado. 61. En Chile ya habría profesores de educación física a principios de siglo. Bueno, nuestro bisabuelo, Nuestro bisabuelo es profesor de educación física. profesor de educación física, Y no quizás sé, ustedes habrá no sido saben, pero nosotros somos primas. 1920. Sí, quizás nos falte mencionarlo, somos primas. Sí, sí. Y nuestro bisabuelo común era profesor de educación física. Obviamente ninguna de las 2 lo conoció, No, pero sí pero bueno, sabemos yo que era profesor de educación física. a la bisabuela yo sí la conocí. Y sí, es interesante porque también a propósito de cuando estábamos en nuestra pauta, Conti, tú me hablaste del Lolo, de nuestro bisabuelo, y me puse Sí. a averiguar cómo era en Chile el tema de la educación física. Y Ujú. como ya en el gobierno em, de Balmaceda, ya estaba formalizada la enseñanza de la educación física. No, sí. España Em, está muy atrasado. España está muy atrasado. claro, igual en el contexto de Chile también era medio fascistoide, medio derecha la idea de Balmaceda, ¿cierto?, de tener educación física, porque querían que los hombres tuvieran un entrenamiento, una formación. Sí, pero decir que ese era el contexto mundial, o sea, la educación física o el entrenamiento, el entrenarse, más allá de la práctica deportiva, sino que como el entrenarse, el hacer, no sé, sentadillas, salto, inventar las máquinas para ejercitar el cuerpo, ese concepto de entrenamiento es un concepto que va muy asociado al mejorar la raza, ¿cachai? Al militarizar, a que el hombre sirve para ir a la guerra, por lo tanto tiene que ser fuerte, atlético, su cuerpo tiene que aguantar, y esa idea de tener de generar como un cuerpo adecuado para la guerra es de un poco del surgimiento también de la educación física Bueno, como escuela, po. No es un entrenarte para estar sano. claro, para subir tu endorfina, para superar la depresión, no era eso. Claro. No, ahora estamos en esa, pero en ese tiempo era ir a la guerra, o sea, ya habíamos pasado 2 guerras mundiales, estábamos al borde de la bueno, todavía sí, Guerra Fría ya en los 60. em, puta, ya habían tirado Sí, 2 bombas atómicas, weón. Cualquier momento se podía desatar una guerra mundial de nuevo. sí, yo creo que ya no se usa tanto esta expresión, pero yo me acuerdo que antes igual se hablaba como un entrenamiento espartano, Sí, y hacia allá, así de atrás estaba esa la preparación física para la guerra. De lo sí, po, de Esparta viene. Sí. Por eso los espartanos también se surcían a todo el mundo en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, les ganaban a todo Esparta ganaba todas las competiciones de los Juegos Olímpicos porque estaban preparados básicamente para la guerra, y las espartanas que iban a los Juegos de Hera, que era la versión femenina de los Juegos Olímpicos, también les ganaban a todas porque obviamente estaban entrenadas, po, era obvio. Otro tema ahí Sí, en la antigüedad. Ya, bueno, eso era lo que yo tenía para contarte del deporte en la era del franquismo. heavy igual. Prohibido ya a nivel dictatorial estatal, igual que Brasil. Sí, quitando cancha, dejando el cuerpo para la preparación de la maternidad Sí. y no mostrando las rodillas en el diario. Se pasan.